Virgo, bienvenido a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país. Cuéntame de ti, de esa manera te tengo presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que esta lectura no tiene un tiempo. Cuando llegue a ti es el momento que la necesitas escuchar. Si quieres una consulta privada, en la descripción está mi página web. Igualmente me encantaría poder conectar contigo en mis cuentas, @jtarot7 en mis redes sociales. He dividido las cartas en 3 grupos. Esta es la que quiere hablarte, el grupo del centro, así que vamos a quedarnos con estas cartas. Vamos a ver para ti, Virgo, entonces, ¿cuál es el mensaje que necesitan enviarte tus guías en estos instantes? Mira, muy bien, tienes el 4 de bastos. Me hablan de estabilidad, me hablan de que ha llegado el momento en tu vida de poder plantarte firmemente. Mira qué cartas más hermosas. 4 de bastos, 2 de bastos y el 9 de oros. ¡Wow, Virgo! Me están hablando de que si tú sentías que en algún momento tal vez tu hogar, tu casa, tu vida, tu trabajo estaba como inestable, no estabas seguro de qué es lo que querías hacer, aquí están hablando de que toda esa energía va a cambiar por completo. La carta del 4 de bastos te habla de la fundación de tu casa. Podría representar también la fundación de algo muy importante. Me hablan de que vas a encontrar el hogar nuevamente, tu casa, lo que te hace feliz. La carta del 2 de bastos te habla de que hay algunos de ustedes que podrían estar mirando hacia otros lugares, hacia otras tierras. Podrías estar pensando en hacer un viaje, tal vez tu primer viaje o tal vez un viaje a otra provincia, a otro estado, otra ciudad dentro de tu país. Te habla también de comunicación con personas que se encuentran en otras áreas, con personas extranjeras. Mira, me están diciendo que aquí podría haber también la posibilidad de una venta o de una compra de una casa que va a resultar en una gran ganancia para tu vida con esta carta del 9 de oros. Recuerden que estas son lecturas generales. Tú tienes que tomar lo que resuene contigo y aplícalo entonces a tu vida. Si estás pensando en hacer una venta de una propiedad o si estás pensando en ir a otro país a comprar un terreno, una propiedad en otro lugar, pues definitivamente esto aplica para ti. Si no, podrías estar pensando hacer algún tipo de remodelaciones, podrían haber cambios de títulos de propiedad aquí donde tal vez tú estás pensando en dejar las propiedades que tienes a nombre de tus hijos o tus padres podrían estar pensando en dejar las propiedades de ellos en tu nombre. Aquí hay transacciones financieras que van a representarte una ganancia infinita, una ganancia muy buena para ti con este nuevo 9 de oros. Es una nueva oportunidad también de hacer negocios, una oportunidad de salir hacia adelante. Y me hablan de que aquí hay gente que te está viendo con ojos de una manera bastante diferente. Están empezando como a verte a ti como un modelo a seguir, como un ejemplo a seguir, un ejemplo de superación. Algunos de ustedes esto podría ser también que estás recibiendo consejos en cuanto a cómo manejar finanzas, cómo incrementar un capital financiero. Pero estas cartas de inicio te hablan de que finalmente logras llegar a tener esa estabilidad si has estado en búsqueda de un hogar o podrías estar vendiendo una propiedad. Mira, caballero de oros, la sacerdotisa y la carta de la luna. El caballero de oros te habla acerca de una persona que va a estar llegando a tu vida, alguien que quiere hacerte una propuesta, una persona que podría estar pensando en hacerte algún tipo, ok. Ese es el mensaje. Cuando yo digo, me quedo así como respondiendo es porque me están hablando mis guías espirituales. Me acaban de decir ellos de que parece que aquí hay alguien que podría estar recibiendo una propuesta indecente, ya sea una mujer que recibe una propuesta de parte de un caballero, o puede ser al revés también, Pero aquí lo veo como una mujer tranquila, una mujer de su casa, una mujer de su hogar, una mujer con creencias
espirituales y religiosas muy fuertes, que va a estar siendo tentada por un hombre. Y este hombre parece que lo que quiere, su objetivo, es simplemente poseer a esta dama, tenerla como un objeto. Porque este hombre viene con dinero en mano, como para tratar de conquistarte con las cosas materiales que tiene. Y eso a ti te está generando mucho temor, porque tú te ves hacia adelante teniendo mucho dinero, teniendo mucha abundancia, pero tal vez no con las exigencias que pueda venir si están bajo este término como de una propuesta indecente, porque yo veo que aquí hay mucho temor de tu parte, como de hacerle o darle caso, prestarle atención a esa persona. Puede ser alguien que viene del extranjero, que quiere hacerte esta propuesta, o te están invitando a ti a que vayas a otro lugar, a otro país en el extranjero para ver entonces cómo puedes hacer esto, y tú tienes temor de aceptar esa propuesta. Mira, me están indicando acá de que algo que tú has estado esperando, el universo está dispuesto en estos momentos a darte a ti lo que tú mereces. Que venzas tu temor, que venzas tu miedo. Porque mira estas cartas tan hermosas. 4 de bastos, caballero de oros, as de oros. Así es como que tú ignoraste a esta persona, a este caballero que trataba de conquistarte, dándote dinero porque tenías temor. Entonces el universo dijo, ok, es momento para ti, mis guerreros de Virgo, de que tú estés en una posición sentada en el trono de tu vida, comandando tu destino. Así que va a enviarte a ti muchas más señales y ayuda para que tú puedas ver las cosas desde otro punto de vista y dirigirte hacia el camino que tú mereces. Aquí con esta carta hay la posibilidad también de una unión. Podría ser alguien que tú estás rechazando al comienzo por temor, por inseguridad, tal vez por no estar segura de que quieres hacerle caso a esta propuesta indecente, pero que si vences ese temor y entonces avanzas, podría estar bien. Parece que la intención de este caballero al comienzo está malinterpretada. Él pareciera como que quisiese tenerte como un objeto, quisiera como poseerte, pero es por la manera en la cual está actuando, muy de frente, muy yo te quiero, yo te amo, te voy a darlo todo. Entonces te sientes como un poquito como que, hey, ¿qué pasó aquí? Toma las cosas con calma, respira, date una vueltecita por ahí en la disco, báilate un reggaetón. Pero parece que si tú logras vencer los miedos y pasar como esa etapa, primero cuando conoces a este caballero te vas a dar cuenta que su interés es bueno. Y qué bueno que seguimos viendo, porque si no hubieras rechazado a este caballero y sabes que aquí te marca como que definitivamente las cosas las vas a ver desde otro punto de vista. Y la carta del emperador a ti te está hablando de grandes oportunidades. Mira, tienes la estrella y la carta de la templanza también. La carta de la estrella te habla de que la luz de un escenario va a estar plantada sobre ti, guerreros de Virgo. Esto no tiene que ser literal, no tiene que significar de que vas a estar en un escenario, pues puede que algunos sí. Pero simplemente puede ser de que muchos ojos y muchas personas van a estar fijándose en lo que tú vas a estar haciendo. Y tienes también estas connotaciones de estrellas, de los ángeles, con esta carta de la templanza que está acompañando a la carta de la estrella. Y aquí me están hablando de una guía espiritual que tienes. Y me están poniendo de que sigas las señales. Me colocaron la imagen, pues, por ejemplo, saben todos acerca de las estrellas, de los planetas, como si estuvieses siguiendo una estrella. Para algunos de ustedes ese término lo identificas inmediatamente y puede que tú sepas que tú estás tal vez enamorada, enamorado de una persona que tiene potencial para convertirse en una estrella. La carta del sol junto a la carta de la fuerza me indica de que vas a poder finalmente dejar de luchar en contra de la marea, que vas a notar cómo las cosas ahora finalmente salen a tu favor. Y la carta del sol te habla de una bendición que van a estar recibiendo tus seres queridos, especialmente si tienes hijos o tus hijos en un futuro cuando los llegues a tener. Oh, ok. Cuando digo oh, ok es porque me están hablando nuevamente tus guías también. Me están diciendo de que hay algunos de ustedes
porque me vino la imagen cuando salió la carta de la estrella, como de José y María, que ellos estaban siguiendo la estrella cuando estaban en Belén. Y me vino a la idea el concepto de María teniendo al niño Jesús. Pero la manera como lo estoy interpretando en estos instantes, me están diciendo también de que hay algunos de ustedes que han estado tratando de quedar en embarazo. Algunas chicas o algunos hombres con su pareja que han estado tratando de poder tener hijos, de poder llegar a adoptar. Y me están indicando de que eso no ha sido posible, que has estado como en esa lucha constante de poder tener hijos. Y me están diciendo aquí las cartas de que eso va a cambiar, que tú el momento de ser madre o ser padre ha llegado, que tienes que estar consciente de que pronto va a darse un milagro en tu vida y vas a quedar embarazada, o pues tu esposa o tu pareja va a quedar embarazada. Oye, cuando esto les pase, mándenmelo allí en los comentarios para mantenerme al tanto, o me lo escriben en mi cuenta de Instagram. ¡Ah! Mira, la emperatriz. Esta es la carta que siempre hace referencia a embarazos en mis lecturas. ¡Wow! ¡Wow! Aquí hay un embarazo. Pero eso no es un embarazo común y corriente. Esto es un embarazo que por la situación por la cual ustedes están pasando no es posible. Y va a ser un embarazo milagro. Tú vas a decir así, esto es un milagro de Dios que estoy embarazada, o es un milagro de Dios que mi mujer, mi pareja, mi esposa está embarazada, y aquí hay motivos para celebración. ¡Wow! Tal vez por eso es que están buscando un nuevo hogar, un nuevo lugar donde vivir. Y este es un regalo del cielo, estos hijos que has estado esperando, este embarazo que has estado esperando. Para algunos también podría representar el hecho de si tienes alguna relación con tus hijos a distancia que no están llevándose bien, podrían definitivamente volver a comunicarse y hacer las paces. Pero wow, felicidades, ¿eh? Vamos a ver cuál es el mensaje de tus ángeles y luego vamos a la pregunta interactiva. Tus ángeles te dicen que tienes que ser asertivo, certero. Y también te dicen que si tú crees, es posible. Así que ya lo sabes. Si tú crees que el Dios te va a conceder el milagro de tener hijos y tener un hogar, una familia, así va a ser. Vamos a ver en qué tiempo se va a hacer realidad tu sueño. Que es el momento perfecto. Ahora que estás en esta lectura, es el momento perfecto para que manifiestes y para que tus sueños se hagan realidad. Vamos a pasar con una pregunta interactiva. Puedes hacer una pregunta y tomar una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta distinta para cada carta. Si tomaste la opción A tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es que no te detengas, que continúes intentándolo. Tal vez algunos de ustedes han estado tratando desde hace mucho tiempo de obtener algo, de que sus sueños se hagan realidad, y te dicen acá, continúa, persevera. Si es en el caso de un embarazo, has estado tratando tal vez de quedar embarazada por métodos científicos, no te detengas. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, certero y definitivo. Los números de la suerte para ti, te salen los números 96, también el 52, y los días de la suerte para cuando veas esta lectura, te sale el domingo y el día lunes. ¡Qué placer haberte atendido! En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y compartir este video. Aquí en pantalla te aparecen en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.